Amén, hermanos, muy buenas noches. Hoy día nuevamente nos encontramos aquí para poder seguir hablando más acerca de la palabra del Señor. Como ya bien saben, estamos en esta serie acerca de las parábolas de Jesús y hoy día nos ha tocado una de las parábolas también muy reconocidas, que es la parábola del vino nuevo en odres viejos. Amén. Y para poder comenzar, entonces vamos a cerrar nuestros ojos para poder encomendar todo lo que vamos a estar hablando en esta noche a Dios. Amén. Oh Señor, gracias te damos porque tú nos concedes, Señor, este momento de poder estar aquí y este espacio, Señor, en el internet para poder escuchar de tu palabra. Te pedimos ahora, Señor, que seas tú bendiciendo, Señor, todo lo que nosotros vamos a recibir en esta noche. Que seas tú también bendiciendo a todas las personas que se encuentran en cada uno de sus hogares, Señor, escuchando, porque han tenido esa disposición de poder estar aquí y de poder ser alimentados, Señor, por tu palabra. Te pedimos también, Señor, que seas tú atrayendo, Señor, a las personas que quizás aún no se encuentran conectados, Señor, se habrán olvidado, quizás por algún motivo se tú poniendo en su mente ese recuerdo de que hoy, Señor, se está hablando acerca de ti por este medio y puedan acordarse para que puedan estar aquí también presentes, Señor. Te pedimos que seas tú guiando la prédica de esta noche, Señor, y que seas tú hablándonos personalmente a cada uno de nuestras vidas. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Bien, el día de hoy, como ya lo he dicho, nos toca la parábola acerca de vino nuevo en odres viejos, y para eso vamos a comenzar leyendo el texto bíblico, que lo podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo 5, versículos del 37 al 39. Nos podrán disculpar que no podemos poner los textos bíblicos en la parte inferior, pero también es un motivo para nosotros no guiarnos de eso, sino también agarrar nuestras Biblias y poder buscar siempre en la palabra de Dios. Si pueden, buscan conmigo, yo los leo y si gustan ustedes me escuchan. El verso 37 dice: y nadie echa vino nuevo en cueros viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los cueros y el vino se derramará y los cueros se perderán. El 38 dice: mas el vino nuevo en cueros nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. El 39 dice: y ninguno que bebiere del añejo enseguida quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Eso es lo que dice la palabra. Y en realidad el motivo principal o la idea principal que nos transmite esta parábola o esta lección que imparte Jesús a los fariseos y a los escribas es que quiere remarcar la incompatibilidad de lo viejo con lo nuevo, ¿no? Esa es la principal verdad o la idea principal que quiere marcar Jesús con esta enseñanza. Y eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta al momento de leer esta parábola, ¿no? Es que la incompatibilidad es de lo viejo con lo nuevo. Es algo bastante incompatible, ¿no? Nosotros podemos ver esta misma verdad a lo largo de toda la palabra del Señor, ¿no? Él siempre nos manda estar renovándonos constantemente, a constantemente estar limpiando nuestras vestiduras. La palabra dice que cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón somos hechos nuevas criaturas, y constantemente nos está remarcando y remarcando la idea de que nosotros debemos de siempre de ir transformándonos, ¿no? A la veracidad de Cristo, a la misma imagen de Dios. Esa es la idea principal que nos muestra este texto. Y si nosotros nos ponemos a analizar quizás un poco el contexto en el cual Jesús dice estas palabras, pues nos vamos a encontrar una similitud bastante parecida con la parábola, la primera parábola con la que nosotros comenzamos, que es la del hijo pródigo, porque tanto la parábola del hijo pródigo como esta nace a raíz de una acusación que se le hace a Jesús, ¿no? En la parábola del hijo pródigo nosotros habíamos dicho de que los escribas, los publicanos, los fariseos acusaban a Jesús por el hecho de juntarse con personas pecadoras, ¿no?
con personas que quizás no eran bien vistas en esos tiempos. A lo cual Jesús le dejó bien claro que en el cielo hay mucho o hay alegría cuando un pecador se arrepiente, ¿no? Que por 99 justos que quizás no necesitan de arrepentimiento. Esa fue la idea clara que les dejó Jesús, y al igual esta parábola también nace a raíz de una acusación, y estas personas le decían, ¿no? ¿Por qué no ayunas? Básicamente esa era la pregunta, porque ellos le decían, nosotros ayunamos, los fariseos ayunan, ¿y por qué tú y tus discípulos no ayunan? Esa era la pregunta o la acusación que se le hacía a Jesús. Eso era lo que se le decía. Y esta parte de acá también es bastante importante, porque Jesús no hacía lo que según la tradición o la costumbre de ese entonces que tenían los judíos se debía de hacer, ¿no? Que era ayunar, era el hecho de ayunar, porque ya se les había enseñado así por la ley del Antiguo Testamento, y habían tenido toda esa cultura a lo largo de toda su vida, y el hecho de que Jesús se proclamara pues hijo de Dios o el mismo Dios, pues vaya en contra quizás de esta costumbre o de esta tradición que tenían los judíos, pues era un poco chocante para todos ellos, ¿no? Y esto era lo que les hacía quizás querer ir en contra de lo que Jesús hacía. Y esto nos revela también una verdad bastante importante, y es que es muy difícil aceptar algo nuevo cuando ya se está acomodado al odre viejo, ¿no? Se lo repito nuevamente, es muy difícil aceptar algo nuevo cuando ya se está acomodado al odre viejo. Esto era lo que sucedía con los fariseos, ¿no? Ellos ya estaban acomodados a las costumbres basadas en la ley del Antiguo Testamento, y nosotros sabemos por la palabra de Dios de que Jesús vino a romper todos estos esquemas y a querer dictar quizás un cristianismo basado en la fe y no por obras. Pues el hecho de que estas personas ya estén acomodados en sus odres viejos, en esas costumbres antiguas, y hacía les causaba en ellos un poco de rechazo el poder recibir este vino nuevo que venía por parte de Jesús, ¿no? Estas nuevas enseñanzas, estas nuevas costumbres o cosas que debían de hacer. Les causaba algo de rechazo el odre viejo que eran ellos con el vino nuevo que eran las nuevas enseñanzas que venía a darle Jesús en ese tiempo, ¿no? Es muy difícil aceptar algo nuevo cuando ya se está acomodado al odre viejo. Y para poder entender quizás un poco mejor esta parábola, debemos de mencionar las dos parábolas anteriores, ¿no? Porque a raíz de esta pregunta que ya lo hemos visto de que por qué no ayunaban, Jesús les da o les cuenta tres relatos muy breves, ¿no? Tres parábolas muy breves. La primera la podemos encontrar en el versículo 34, que dice lo siguiente: y él les dijo, te refiere a Jesús, podéis hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos. Empero vendrá días cuando el esposo les será quitado de ellos, entonces ayunarán en aquellos días. Esto les dijo Jesús, ¿no? En el versículo 34. Y esto es en realidad una respuesta, o básicamente es una gran lección para para esa acusación que venía por parte de los fariseos, ¿no? La llegada de Jesús se celebra a tal grado que quizás no era necesario poder ayunar en ese entonces. Si nosotros vemos el significado, o bueno, no el significado, sino los motivos por los cuales se daba el ayuno, nosotros podemos ver que a veces se ayunaba por la sanidad, como por ejemplo el rey David ayunó por la vida de su hijo. Podemos ver que se ayunaba por quizás el hecho de querer recibir más de Dios. Y Jesús deja en claro de que este ayuno, o quizás esta acción que hacían ellos,
eh, no se debía de ser o se iba a ser opacada por el hecho de que Jesús se encontraba en ese momento con ellos, ¿no? Jesús se encontraba ya compartiendo con ellos, el esposo ya estaba con ellos y no había necesidad de ayunar o de estar en esa situación, mientras totalmente al contrario deberían de haber estado felices por el hecho de que Jesús ya se encontraba con ellos. La venida de Jesús o del esposo, pues representa un tiempo de gracia y un tiempo de bendición que se nos da a cada uno de nosotros, ¿no? La liberación de ese yugo de pecado que nosotros tenemos aquí en esta tierra es liberada. Somos liberados de las religiosidades, somos liberados de las tradiciones. Los que están de bodas se representan a cada uno de nosotros, ¿no? A toda la iglesia en general, lo cual no puede estar de luto, no puede estar triste. En otros, en Mateo, si no me equivoco, esta misma parábola dice, no dice que cómo pueden ayunar cuando el esposo está por venir, sino dice, unos no pueden estar de luto cuando el esposo está con nosotros o está por llegar. Y esto se refiere a que la iglesia en realidad no puede estar en esos momentos de luto, de tristeza, o trayéndolo más a la actualidad, en esclavitud, del pecado, o a tradiciones, o a religiosidades, o a opresión, dado que Jesús ya nos ha liberado a cada uno de nosotros. No podemos estar regresando a esa costumbre antigua. Y esta fue la primera enseñanza que dio Jesús con respecto al esposo, ¿no? Luego nosotros vemos la segunda respuesta de Jesús en el versículo 36, que dice: y les decía también una parábola, nadie mete remiendo de paño nuevo en vestidos viejos. De otra manera, el nuevo rompe y el viejo se conviene remiendo nuevo. El 36 dice: y les decía también una parábola, nadie mete remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el nuevo rompe y el viejo no conviene remiendo nuevo. Si nosotros nos vamos a la costumbre que se tenía en ese entonces, pues era poder remendar una prenda ya usada con una tela vieja, con una tela nueva, perdón. La tela vieja, cuando por el uso se estiraba, se hacía un poco dura, a diferencia de un remiendo nuevo que cuando era nueva se achicaba, tendía a achicarse. Y este acto de achicarse pues estiraba la tela vieja del vestido y hacía que la grieta o la rotura se hiciera mucho más grande, ¿no? Esta era la costumbre que se hacía en ese entonces. Entonces, lo que Jesús quiere decir en esta parte de la palabra es que todos nosotros, o el motivo por el cual Jesús vino a esta tierra no era para querer poner quizás un parche o un remiendo a todas las cosas malas que nosotros hacíamos, ¿no? A todo el pecado que podía habitar en nosotros. Él no vino para quizás querer parchar o hacer un remiendo en nuestras vidas, ¿no? Sino Él vino a transformar nuestras vidas y a convertirnos en una vestidura o en una tela nueva, ¿no? Eso es lo que vino a hacer con cada uno de nosotros. Jesús no vino a quizás querer cambiar la ley o a quizás derrocar la ley o a querer decir que la ley no servía, sino que vino a hacer todo lo contrario, ¿no? Vino a usar la ley de forma en que nosotros aceptáramos nuestro estado de cada uno de nosotros y tratar de aceptar a Jesús como el único Salvador, ¿no? Para cada uno de nosotros. Y nosotros al hacer eso es que Jesús recién comienza a obrar en cada uno de nosotros y ya se deja esa costumbre de solamente tapar los pecados por encima o aplacar
la ira de Dios frente a los pecados que nosotros teníamos y hacer borrón y cuenta nueva, como se dice, ¿no? A limpiarnos a todos absolutamente de nuestros pecados por el derramamiento de su sangre y ser hechos nuevas criaturas, ¿no? Eso es lo que vino a hacer Jesús, ya no hacer un remiendo viejo o un remiendo nuevo en tela vieja, sino a transformar nuestros vestidos en algo nuevo y reluciente, ¿no? Eso es lo que quería hacer Jesús. Y la tercera respuesta, como ya lo hemos visto, es la parábola esa de vinos nuevos en odres viejos. Y esto se refiere al hecho de que cuando un vino nuevo se guarda para su fermentación, este vino genera un gas, ¿no? Al momento de fermentar, genera gas y se expande. Y el hecho de guardar un vino nuevo en un odre viejo, nuevamente los odres se hacían de piel de cordero ya seco, ¿no? Esto se hacía así, y cuando ya era viejo, ya era duro, estaba ya tenso, y si se guardaba un vino en ese odre y este vino generaba los gases y se expandía, pues iba a tender a romper ese cuero viejo, ¿no? A diferencia de un cuero o un odre nuevo que quizás había sido recién fabricado, todavía tenía esa elasticidad o esa tendencia a poder expandirse, y cuando se guardaba un vino nuevo en ellos, pues ambos se guardaban bien, y al momento del vino generar los gases por la fermentación y expandirse, pues el odre viejo lo soportaba muy bien, ¿no? También se expandía conforme al vino, y se guardaban ambos muy bien. Y eso era lo que se refería a Jesús también en esta parábola. Y es que Jesús vino a establecer nuevas maneras de ministerio, ¿no? Nuevas formas de culto, nuevas formas de llevar el cristianismo basado en la fe. Vino a dar una nueva lección o una nueva cultura a todos los judíos y a todas las personas en general. Pero si estas personas seguían quizás con la mentalidad vieja, con la mentalidad pasada del Antiguo Testamento, iban a ser totalmente incapaces de poder recibir estas nuevas enseñanzas, ¿no? Y si las quisieran recibir, pues estando aún mentalizados en el pasado, pues iba a llegar un momento en el que se iban a quebrar, ¿no? No iban a poder llevar ambos lados, sino que se iban a quebrar y quizás iban a caer en algo peor. Por eso Jesús dice que para nosotros poder recibir el nuevo evangelio debemos de ser hechos nuevas criaturas, ¿no? De olvidarnos de todo lo pasado y comenzar una vida nueva, como lo dice en el Nuevo Testamento, también nacer de nuevo. Eso es lo que Jesús quiere para cada uno de nosotros con esta palabra, de que para nosotros recibir el vino nuevo, la nueva enseñanza de Jesús, las bendiciones de Jesús, el Espíritu Santo de Dios, entonces nosotros debemos de deshacernos de todo lo antiguo, ya sean costumbres, ya sean tradiciones, ya sean culturas, ya sean pensamientos quizás que no van acorde a la palabra de Dios. Debemos de rechazar todo eso, y recién allí es donde nosotros podemos optar por esa nueva palabra de Jesús, ¿no? Por esa nueva enseñanza de Jesús. Es allí cuando recién nosotros vamos a estar liberados completamente de toda atadura, ya sea de pecado de tradiciones, y recién allí vamos a poder dejar ingresar las enseñanzas nuevas que quiere Jesús darnos para ser mejores cristianos, para ser mejores personas, ¿no? Eso es lo que debe suceder con cada uno de nosotros. Y luego nosotros vemos que en esta tradición también se añade, ¿no? Dice, y nadie que ha bebido del vino viejo quiere el nuevo, pues dice, el viejo es mejor. Y en realidad es difícil de convencer a la persona que haya bebido el vino añejo, ¿no? El que haya bebido el vino fermentado, a que bebe el nuevo. Sin duda alguna es muy difícil
mover a aquellos fariseos o a aquellos escribas que hayan sido formados por esas tradiciones y costumbres a que entren en la nueva forma de evangelio de Cristo, ¿no? Que Cristo vino a traer. Eso es bastante difícil, y también se va a hacer difícil a nosotros si ya tenemos quizás algunas costumbres pasadas, ¿no? Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si bien es difícil, pues si nosotros ponemos toda nuestra confianza en Jesús, va a llegar un momento en el que vamos a ser liberados completamente. El vino viejo podría significar quizás el Antiguo Testamento y todo lo basado a la ley, mientras que el vino nuevo puede representar el Nuevo Testamento como un evangelio basado en la fe y una salvación también basada en la fe en Cristo Jesús, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos estar totalmente al tanto para poder aceptar y poder reconocer qué es lo que Jesús quiere para cada uno de nosotros, ¿no? Es claro lo que dice Jesús en esta enseñanza, que quiere que nosotros nos renovemos constantemente, que dejemos quizás religiones o costumbres y aceptemos totalmente todo lo que Él nos enseña en el Nuevo Testamento. Una religión o un cristianismo basado en la fe, una salvación basada en la fe, y que por esa fe nacen frutos, ¿no? Cosas que nosotros podemos hacer en agradecimiento a que Jesús nos ha otorgado la salvación, no al revés, no que nosotros hacemos buenos actos o hacemos cosas buenas para poder llegar a la salvación, ¿no? Sino que nosotros por gracia recibimos la salvación, y en gracia también nosotros damos frutos para la buena obra de Jesús, ¿no? Eso es la enseñanza que nos enseña esta parábola, y quisiera orar para poder terminar con esta palabra. Los invito a todos a cerrar sus vistas. Oh Señor, gracias te damos porque en esta noche aprendemos un poco más de ti, Señor, y de lo que tú nos enseñas a través de los libros de tu Biblia, Señor. Te pedimos que seas tú ayudándonos todos los días de nuestra vida, Señor, a poder ser mejores cristianos, a poder quizás, Señor, desarraigarnos de cualquier costumbre, Señor, que nosotros tengamos o que vengamos arrastrando, Señor, de nuestro pasado. Y te pedimos, Señor, que seas tú poniendo las fuerzas necesarias en cada uno de nosotros para poder hacerles contra y poder, Señor, recibir las nuevas palabras, Señor, para cada uno de nosotros que tú traes en tu Nuevo Testamento, Señor. Toda la salvación, Señor, nosotros la recibimos por fe, Señor, y por creer en que tú así lo has hecho, Señor. Te damos gracias por tu palabra en esta noche y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Bien, vamos a dar los saludos a los asistentes de esta prédica. Mandamos un fuerte saludo a nuestra hermana Miriam Velázquez, a Jennifer Ariza, al pastor Hugo y a la pastora Marta, a Israel Ariza, a Marg y a toda la familia Correa Zapata, a Christopher también en especial, a Sandra Castilla, a Saraí Ariza, a la familia Correa Gamboa, a la familia Vargas Correa, a Johnny Saldarriaga, a la familia Gómez Melgar, a Débora Velázquez y a toda la familia Velázquez y Fuentes, a Josué Bedoya y su familia, y a Gerald Ariza, ¿no? La siguiente prédica que nosotros vamos a estar tocando el día de mañana a las 8, la misma hora, va a ser La casa sobre la roca, ¿no? Vamos a seguir con estas parábolas todavía de Jesús, tenemos todavía para un buen rato, y mañana va a tocar La casa sobre la roca. Amén, hermanos, muchas bendiciones para cada uno de ustedes, y nos estamos viendo mañana a las 8 en punto. Respuesta en la aflicción, tú eres la calma en la tormenta, eres la esperanza en el dolor, y yo no temeré,
escucharé, mi espada siempre es tu verdad. Tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia al perdido. Tu nombre es fiel, la batalla, victoria en las pruebas, poderoso nombre que no falla. Tu nombre es grande, tu nombre es grande. Sé que tu palabra nunca falla, sé que la esperanza en ti está. Y sin importar la circunstancia, tu promesa permanecerá. Y yo lo temeré, tu voz escucharé, mi espada siempre es tu verdad. Tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia al perdido. Tu nombre es fiel en la batalla, victoria en las pruebas, poderoso nombre que no falla. Tu nombre es grande, tu nombre es grande. Con tu voz la tierra tiembla, por tu luz huye en tinieblas. Poderoso es tu nombre, a una voz tu iglesia canta, a una voz tu pueblo clama. Poderoso es tu nombre, con tu voz la tierra tiembla, por tu luz huye en tinieblas. Poderoso es tu nombre, a una voz tu iglesia canta, a una voz tu pueblo clama. Poderoso es tu nombre, tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia